En la oscuridad de un callejón embarrado, un grito de agonía rasga el silencio de la noche lluviosa. Un renombrado cirujano se topa con una escena impactante, una mujer de parto, suplicando ayuda. En ese momento toma la decisión de dar media vuelta, abandonando una vida en peligro. De repente se ve en el epicentro de una trama macabra que supera sus peores pesadillas. El respetado médico ahora lucha desesperadamente por encubrir su crimen, sabiendo que el precio del silencio puede costar más que su carrera, puede costar su propia alma. La verdad, enterrada aquella noche lluviosa, amenaza con salir a la luz en cualquier momento. La noche caía sobre Nueva York, trayendo consigo una lluvia implacable que azotaba las calles, transformándolas en ríos urbanos de hormigón mojado y reflejos temblorosos de neón. El Dr. Benjamin Hawkins, un hombre de mediana edad con cabellos prematuramente canosos y ojos azules penetrantes que parecían cargar el peso de 1000 cirugías, se ajustó el cuello del abrigo mientras caminaba apresuradamente hacia su lujoso coche. Su Mercedes plateado, símbolo de su éxito profesional, aguardaba fielmente a pocos metros, sus gotas de lluvia reluciendo bajo las luces de la calle como diamantes líquidos. El viento frío de otoño cortaba su rostro como cuchillas invisibles, haciéndole ansiar el confort de su casa caldeada y un whisky bien servido. Sus pasos resonaban en la acera vacía, un ritmo solitario en la sinfonía urbana de la noche tormentosa. Mientras se acercaba al vehículo, sus dedos ya buscando las llaves en el bolsillo, un grito ahogado proveniente de un callejón cercano hizo que se detuviera abruptamente. El sonido, casi engullido por la lluvia, era inconfundiblemente humano y cargado de agonía. Benjamin dudó, su cuerpo tensándose como una cuerda de violín. Estaba dividido entre sus prisas por llegar a casa y la curiosidad, o sería el deber, que le impelía a investigar. Por un momento, se quedó paralizado, su abrigo ahora completamente empapado, goteando un charco a sus pies. La conciencia profesional luchaba contra el egoísmo del cansancio y algo más profundo, una oscuridad que venía creciendo dentro de él desde hacía meses. Contra su mejor juicio, o quizás guiado por él, Benjamin respiró hondo, sintiendo el aire húmedo llenar sus pulmones, y se adentró en el callejón oscuro, sus ojos ajustándose a la penumbra mientras su corazón se aceleraba con la anticipación de lo desconocido. Allí, apoyada contra la pared de ladrillos desgastados y cubiertos de grafitis, encontró a una joven mujer encogida, su cuerpo temblando no solo por el frío, sino visiblemente de parto. Sus ojos, grandes y asustados como los de un animal acorralado, se encontraron con los suyos, implorando silenciosamente ayuda. La escena era surrealista, como si hubiera salido de una película dramática, la mujer embarazada, sola en un callejón oscuro, con la ciudad indiferente rugiendo de fondo. Benjamin sintió un nudo formarse en su estómago, una mezcla de compasión y aprensión. «Por favor, señor», gimió ella en un inglés entrecortado, su voz apenas audible sobre el rugido de la lluvia, «mi bebé está viniendo». Sus manos agarraban el vientre abultado, los dedos contrayéndose con cada nueva ola de dolor. Benjamin podía ver el miedo y el dolor bailando en sus ojos, una danza macabra iluminada por los relámpagos ocasionales que cortaban el cielo nocturno. El médico reconoció inmediatamente el acento colombiano, las vocales alargadas y las consonantes suaves traicionando su origen. Frunció el ceño, sus cejas formando una línea preocupada sobre sus ojos cansados. Una parte de él, la parte entrenada por años de práctica médica, ya estaba evaluando la situación clínicamente. Otra parte, aquella que se había vuelto cínica y cautelosa con los años, hacía sonar alarmas en su mente. «¿Cómo te llamas?», preguntó, más por reflejo profesional que por verdadero interés personal. Su voz sonó más dura de lo que pretendía, haciendo eco en las paredes húmedas del callejón. «Lucía», respondió ella, entre jadeos de dolor que parecían desgarrar su cuerpo. Sus ojos se cerraron por un momento, y cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas, de dolor o de miedo. Benjamin no sabría decir. «Por favor», susurró, «ayúdeme». Su mano temblorosa se extendió hacia el médico, como si quisiera aferrarse a él, su última esperanza en aquella noche sombría. Benjamin suspiró profundamente, el sonido casi perdido en el ruido de la lluvia. Miró su reloj, un Rolex caro que parecía pesar toneladas en su muñeca en aquel momento. El tiempo, siempre su enemigo, parecía burlarse de él ahora. La oscuridad en su mente, alimentada por meses de una depresión silenciosa y corrosiva, comenzó a levantar sus murallas de nuevo. «Lo siento», respondió fríamente, su voz profesional enmascarando el tumulto interior, «pero no estoy de guardia».
Retrocedió un paso, como si la mera proximidad con la situación pudiera contaminarle. Hay un hospital a unas manzanas de aquí. Estoy seguro de que podrán ayudarte. Las palabras sonaron huecas incluso para sus propios oídos, una excusa patética disfrazada de consejo médico. Doctor Hawkins, una voz en su mente gritaba, ¿qué estás haciendo? Esto va en contra de todo lo que juraste defender. Pero la voz fue rápidamente sofocada por el peso aplastante de su depresión, que distorsionaba su percepción de la realidad y le hacía actuar de manera totalmente opuesta a sus principios. No, por favor, Lucía imploró, su voz elevándose en desesperación. Intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron, y se deslizó de vuelta al suelo mojado. No puedo, no tengo papeles. Las palabras salieron entrecortadas, cada sílaba cargada de miedo y desesperación. Sus ojos, enormes y húmedos, se fijaron en los de Benjamin, transmitiendo una súplica silenciosa que hablaba más alto que cualquier palabra. Benjamin sintió una punzada de culpa perforar la niebla que asolaba su mente. Por un momento, se vio como realmente era, un médico negando ayuda a alguien necesitado. Pero el momento pasó, engullido por la oscuridad que le consumía desde hacía meses. Ignorando los sollozos desesperados de la mujer, que ahora resonaban en el callejón como un requiem sombrío, Benjamin dio media vuelta y se marchó. Cada paso que daba hacia su coche parecía más pesado que el anterior. El sonido de sus zapatos caros golpeando contra el asfalto mojado se mezclaba con el llanto angustiado que dejaba atrás, creando una sinfonía macabra de indiferencia y desesperación. La lluvia, que antes parecía solo un inconveniente, ahora caía como un juicio silencioso sobre sus hombros. Mientras se alejaba, Benjamin intentaba acallar la voz de su conciencia, que gritaba más alto que la tormenta a su alrededor. No eres ese monstruo, la voz insistía. Vuelve y ayúdala. Otra voz susurraba más alto, no puedes ayudar a nadie. Apenas puedes ayudarte a ti mismo. A la mañana siguiente, el tono estridente del móvil arrancó a Benjamin de su sueño profundo y perturbado. Había pasado la noche en un estado de semiconsciencia, atormentado por pesadillas en las que oía el llanto incesante de un bebé mezclado con los sollozos de una mujer. Ahora, con el corazón acelerado y la frente cubierta de sudor frío, tanteó ciegamente el aparato en la mesilla de noche. Era su secretaria, su voz estridente sonando irritantemente animada a aquella hora de la mañana. Doctor Hawkins, no se olvide de la importante reunión en el hospital dentro de una hora. El consejo estará presente y... Mierda, lo olvidé por completo, murmuró él, interrumpiéndola y frotándose los ojos con fuerza, como si pudiera borrar las imágenes persistentes de su sueño. La culpa que sentía parecía pesar toneladas sobre su pecho. Di que estaré allí en media hora. Colgó antes de que ella pudiera responder, lanzando el móvil de vuelta a la mesa con un golpe sordo. El médico se levantó rápidamente, su cuerpo protestando contra el movimiento brusco. Se vistió mecánicamente, sus dedos temblorosos luchando con los botones de la camisa. Cada movimiento parecía exigir un esfuerzo hercúleo, como si el peso de sus acciones de la noche anterior le estuviera tirando de vuelta a la cama. ¿Cómo pude hacer aquello?, murmuró para sí mismo, la culpa y la vergüenza luchando contra la niebla persistente. No era yo, no podía ser yo, pero lo era, y esa realidad le aterrorizaba. Benjamin bajó las escaleras de su lujosa casa en Manhattan, los escalones de mármol frío bajo sus pies descalzos, recordándole el contraste gritante entre su comodidad y la situación desesperada de Lucía. Al abrir la puerta principal, preparándose para enfrentar otro día fingiendo que todo estaba bien, su mundo se derrumbó. El aire frío de la mañana le golpeó como una bofetada, pero no fue eso lo que le hizo tambalearse hacia atrás. Allí, envuelto en mantas desgastadas que parecían haber visto días mejores, había un bebé recién nacido. La criatura era diminuta, su piel aún enrojecida y arrugada, un testimonio silencioso de su reciente llegada al mundo. Sus ojitos oscuros, profundos como pozos de misterio, le miraban con una intensidad perturbadora, como si pudieran ver a través de su alma y juzgar cada uno de sus fallos. Benjamin sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Cómo había llegado el bebé allí? ¿Quién lo había dejado? Su corazón se disparó mientras su mente corría con posibilidades. Al lado de la criatura, una nota arrugada y manchada de lágrimas llamó su atención. Las manchas formaban patrones irregulares en el papel, como un mapa de las emociones tumultuosas de quien la había escrito. Con manos temblorosas, Benjamin la cogió, sintiendo el papel áspero entre sus dedos. Las palabras, escritas con una caligrafía inestable, parecían gritar de acusación: te negaste a salvar una vida anoche.
Ahora esa vida es tu responsabilidad. Dios mío, Benjamin murmuró, su rostro palideciendo. ¿Cómo sabían dónde vivo? La realidad le golpeó como un puñetazo en el estómago. Alguien le había visto aquella noche. Alguien le había seguido. La paranoia comenzó a crecer en su mente. Benjamin dio un paso atrás, su espalda golpeando contra la puerta abierta. Miró al bebé, luego a la nota, y de vuelta al bebé, su mente girando en un torbellino de emociones. El suave llanto de la criatura cortó el silencio de la mañana, un recordatorio vivo e innegable de su negligencia. En aquel momento, Benjamin Hawkins, el renombrado cirujano, sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, mientras la realidad de sus acciones y sus consecuencias le engullía como una ola implacable. El médico palideció, la sangre huyendo de su rostro como si quisiera escapar de la realidad que ahora le confrontaba. Sus dedos, normalmente firmes lo suficiente para realizar las cirugías más delicadas, temblaban incontrolablemente mientras sostenía la nota. Benjamin reconoció inmediatamente la gravedad de la situación, el peso de sus acciones de la noche anterior cayendo sobre sus hombros como una avalancha. Su mente, entrenada para tomar decisiones rápidas y precisas en situaciones de vida o muerte, ahora giraba en un torbellino de pensamientos caóticos, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Esto no puede estar pasando, murmuró para sí mismo, su voz no más que un susurro ronco. Se pasó la mano por el pelo canoso, un gesto nervioso que traicionaba su completa pérdida de control. Su desequilibrio emocional parecía momentáneamente olvidado, sustituido por un pánico agudo. El bebé soltó un pequeño gemido, como si respondiera a su negación, recordándole que esto, de hecho, estaba sucediendo, y era muy real. El móvil sonó de nuevo, el sonido estridente cortando el aire como un cuchillo afilado. Benjamin saltó, asustado, como si el tono le hubiera arrancado de una pesadilla. Por un momento, se quedó paralizado, dividido entre atender el teléfono y lidiar con la criatura en su puerta. El bebé empezó a llorar más fuerte, como si sintiera su vacilación. Con un suspiro profundo, Benjamin se obligó a actuar. Cogió suavemente al bebé en brazos, sorprendiéndose de lo pequeño y frágil que era. «Está bien», susurró, más para sí mismo que para la criatura. «Vamos a arreglar esto». Por primera vez en meses, sintió un destello de algo diferente atravesar la oscuridad de su mente, una chispa de determinación. Con un suspiro profundo, Benjamin atendió el teléfono, dejando la puerta abierta, su corazón martilleando en el pecho como si quisiera escapar. «Dr. Hawkins», la voz irritada de su jefe sonó al otro lado de la línea antes incluso de que pudiera decir hola. «¿Dónde está? La reunión empezará en 5 minutos. El consejo entero está esperando y sabe cuánto detestan los retrasos». El tono de reproche en su voz era palpable, añadiendo otra capa de estrés a la situación ya caótica. «No me encuentro bien», tartamudeó Benjamin, su voz temblando ligeramente. Miró al bebé, que aún lloraba, un recordatorio constante de su mentira. «Creo que he pillado un resfriado. No podré ir hoy». Las palabras salieron apresuradas, casi atropellándose unas a otras en su prisa por terminar la conversación. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido por un suspiro exasperado. «Bueno, esto es un inconveniente. Espero que se recupere pronto. Hablaremos de esto cuando vuelva». El tono de su jefe dejaba claro que la conversación estaría lejos de ser agradable. Benjamin colgó el teléfono sin despedirse, su mente ya volviendo al problema más urgente. Volvió su atención al bebé, que ahora lloraba suavemente, como si hubiera agotado sus fuerzas. Con cuidado, casi con miedo, cogió de nuevo a la criatura en brazos. Su peso era sorprendentemente ligero, pero Benjamin sintió como si estuviera cargando el mundo en sus manos. La responsabilidad que ahora reposaba en sus brazos era abrumadora. En ese momento, como si el universo quisiera poner a prueba aún más sus nervios ya frágiles, sonó el timbre. El sonido agudo e insistente hizo que Benjamin saltara de susto, casi dejando caer al bebé. Se quedó helado, el pánico creciendo en su pecho como una ola helada. ¿Quién podría ser? ¿La policía? ¿Servicios sociales? O peor, Lucía. 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior, pasaron por su mente en cuestión de segundos. Con el corazón en la garganta, Benjamin se acercó a la puerta, aún sosteniendo al bebé. Sus piernas parecían hechas de gelatina, amenazando con ceder en cualquier momento. Con una respiración profunda, reuniendo todo el coraje que pudo encontrar, abrió la puerta. Allí, de pie en el umbral con una expresión de curiosidad y preocupación, estaba su vecina, la señora Thompson.
Una señora de mediana edad con cabellos canosos siempre impecablemente arreglados y ojos agudos que parecían notarlo todo. «¿Doctor Hawkins? ¿Está todo bien?» Oí un llanto de bebé. Su voz traicionaba una mezcla de preocupación genuina y curiosidad mal disimulada. Benjamin se quedó helado, su cerebro trabajando frenéticamente para encontrar una explicación plausible. El bebé en sus brazos, como si sintiera la tensión del momento, comenzó a agitarse. «Sí, es el hijo de una prima mía. Estoy cuidándolo unos días», mintió, su voz temblando ligeramente. Las palabras salieron apresuradas, casi tropezando unas con otras en su prisa por crear una historia convincente. La señora Thompson frunció el ceño, sus ojos astutos examinando la escena frente a ella. El normalmente impecable Dr. Hawkins, ahora desaliñado y visiblemente nervioso, sosteniendo a un bebé recién nacido de forma torpe. Algo claramente no encajaba. «No sabía que tenía una prima con un bebé», comentó, su voz cargada de desconfianza. Sus ojos pasaron del rostro tenso de Benjamin al bebé y de vuelta, como si intentara resolver un rompecabezas complicado. Benjamin sintió crecer el pánico. ¿Y si la señora Thompson sospechaba algo? ¿Y si llamaba a las autoridades? Su mente, ya fragilizada por los eventos recientes, comenzó a imaginar los peores escenarios posibles. «Es una prima lejana», Benjamin respondió rápidamente, sintiendo gotas de sudor frío formarse en su frente. Intentó sonreír, pero el resultado fue más bien una mueca nerviosa. «Si me disculpa, tengo que alimentarlo». Empezó a retroceder hacia el interior de la casa, ansioso por terminar esta conversación potencialmente peligrosa. «Claro», la señora Thompson respondió, mirando con curiosidad al bebé. «Si necesita alguna ayuda, estoy justo al lado. Tengo experiencia con niños, ¿sabe?» Su voz se arrastró, dejando la oferta flotando en el aire. «Gracias, lo tendré en cuenta», Benjamin respondió apresuradamente, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía. El sonido resonó por la casa vacía, haciendo que el bebé se sobresaltara y comenzara a llorar de nuevo. Se apoyó contra la puerta, respirando hondo, mientras el bebé continuaba llorando en sus brazos. El sonido, agudo e insistente, parecía perforar su cerebro, un recordatorio constante de la situación imposible en la que se encontraba. «¿Qué voy a hacer contigo?», murmuró, mirando a la pequeña criatura en sus brazos. El bebé, como si entendiera la pregunta, dejó de llorar por un momento y le miró con aquellos ojos oscuros y profundos. Benjamin sintió como si estuviera siendo juzgado, y sabía que estaba siendo encontrado en falta. En aquel momento, algo dentro de Benjamin cambió. La niebla que le envolvía desde hacía meses pareció disiparse un poco, sustituida por una claridad súbita y aterradora. Había cometido un error terrible. «Está bien, pequeña», susurró, su voz más suave de lo que había sido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, Benjamin sintió un propósito, una razón para luchar contra la oscuridad que le consumía. En los días que siguieron, Benjamin vivió en un estado de ansiedad constante, su mundo antes ordenado ahora un caos de pañales, biberones y noches sin dormir. Cada vez que sonaba el timbre o un coche pasaba lentamente por la calle, sentía su corazón saltar a la garganta, el miedo paralizante de que alguien viniera a buscar al bebé, o peor, que fuera la policía, le consumía por dentro. Su casa, antes un santuario de orden y tranquilidad, ahora parecía un campo de batalla. Pañales usados se acumulaban en rincones improvisados, biberones medio vacíos decoraban cada superficie disponible, y el olor a leche agria y talco de bebé impregnaba el aire. Benjamin, acostumbrado a la asepsia rigurosa de los quirófanos, ahora se veía sumergido en un caos doméstico que nunca habría imaginado posible. Las noches eran las peores. El llanto del bebé, agudo e insistente, resonaba por los pasillos vacíos de la casa, un recordatorio constante de su nueva realidad. Benjamin vagaba por las habitaciones, meciendo torpemente a la criatura, murmurando palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para sus propios oídos. En momentos de desesperación, se sorprendía mirando el teléfono, el número de los servicios sociales flotando en su mente como una tentación peligrosa. Pero algo le impedía hacer la llamada. Tal vez fuera culpa, o tal vez un sentido de responsabilidad que no sabía que poseía. O quizás, en algún lugar profundo de su ser, se estaba formando una conexión con aquella pequeña vida que dependía enteramente de él. «No puedo abandonarte», susurraba al bebé en las largas noches de insomnio. «Te mereces más que esto. Ambos nos lo merecemos». Una semana pasó, y Benjamin empezó a encariñarse con la pequeña criatura. La bautizó como Sophie, recordando a una paciente que había perdido años atrás, una joven madre que no sobrevivió a una cirugía complicada.
El nombre parecía apropiado, una forma de redención. «Hola pequeña Sophie», dijo una mañana, sonriendo mientras la cogía en brazos. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en una suave luz dorada. Por un momento, la escena parecía casi idílica, como si así fuera como las cosas siempre debieron haber sido. «Creo que estás empezando a cogerle cariño al viejo Ben, ¿eh?» Benjamin sintió algo que no experimentaba desde hacía meses, una sonrisa genuina formándose en sus labios. La presencia de Sophie, con sus necesidades constantes y su amor incondicional, estaba llenando lentamente el vacío que la depresión había cavado en su alma. Sophie le devolvió la sonrisa, una sonrisa desdentada y llena de babas que, sorprendentemente, hizo que el corazón de Benjamin se derritiera un poco. Agarró el dedo de Benjamin con su manita regordeta, la fuerza de su agarre sorprendiéndole. En aquel momento, mirando aquellos ojos inocentes, Benjamin sintió una ola de protección que nunca antes había experimentado. «Vamos a estar bien, ¿verdad?», murmuró, más para sí mismo que para el bebé. «Nos las arreglaremos, tú y yo». Fue entonces cuando sonó el timbre. El sonido estridente cortó el aire como un cuchillo afilado, destrozando la burbuja de tranquilidad que se había formado. Benjamin sintió la sangre helarse en sus venas, el miedo que había sido momentáneamente olvidado volviendo con toda su fuerza. Sophie, sintiendo la súbita tensión de Benjamin, empezó a gimotear. Él la abrazó con más fuerza, como si pudiera protegerla de cualquier amenaza con la fuerza de sus brazos. «Tranquila, todo está bien», susurró, aunque su voz temblaba. Con pasos vacilantes, Benjamin se acercó a la puerta, Sophie segura en sus brazos. Cada paso parecía llevar una eternidad, el pasillo estirándose infinitamente ante él. Su mente corría con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Sería la policía? ¿Servicios sociales? Respiró hondo, intentando calmar su corazón acelerado. Con mano temblorosa, giró el pomo y abrió la puerta. Para su sorpresa, no era la policía, ni Lucía. Era un hombre de traje, con una placa colgando del cuello. Sus ojos, oscuros y penetrantes, examinaron a Benjamin de arriba abajo antes de fijarse en el bebé en sus brazos. «¿Dr. Benjamin Hawkins?», preguntó el hombre, su tono serio y profesional. Benjamin sintió la garganta seca. Tragó saliva, intentando encontrar su voz. «Sí, soy yo», respondió finalmente, intentando mantener la calma, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas como si quisiera escapar. El hombre mostró su placa, el metal brillando bajo la luz del sol de la mañana. «Soy el detective Rodríguez. Necesitamos hablar sobre una joven colombiana llamada Lucía Méndez». Hizo una pausa, sus ojos estrechándose ligeramente. «Desapareció hace una semana, poco después de dar a luz en circunstancias inusuales». El mundo de Benjamin pareció congelarse en ese instante. El sonido del tráfico en la calle, el suave llanto de Sophie, todo desapareció en un zumbido distante. Sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo, la realidad de su situación alcanzándole finalmente. «No sé de qué me está hablando», balbuceó Benjamin, su voz traicionando su nerviosismo. Inconscientemente, apretó a Sophie más contra su pecho, como si temiera que el detective pudiera arrebatársela de los brazos en cualquier momento. El detective le miró fijamente durante un largo momento, sus ojos perspicaces sin perder ningún detalle de la escena frente a él. El normalmente impecable Dr. Hawkins, ahora desaliñado y visiblemente nervioso, sosteniendo a un bebé recién nacido de forma protectora. La tensión en el aire era palpable, espesa como la niebla. «Dr. Hawkins», Rodríguez comenzó, su tono calmado pero firme, «tenemos testigos que le vieron hablando con ella la noche de su desaparición. Y ahora, curiosamente, usted está de baja médica, cuidando de un bebé recién nacido». Hizo una pausa significativa, dejando que las palabras flotaran en el aire. «Demasiada coincidencia, ¿no cree?». Benjamin sintió crecer el pánico en su pecho. Su mente, aún fragilizada, luchaba por encontrar una salida. «Detective», comenzó, su voz temblorosa, «cometí un error terrible aquella noche». No estaba bien. Rodríguez levantó una mano, interrumpiéndole. «¿Puedo pasar?», preguntó, su tono no dejando espacio para la negativa. No era realmente una pregunta, sino una cortesía formal antes de lo inevitable. Benjamin asintió silenciosamente, dando un paso a un lado. Mientras el detective entraba, sabía que había llegado el momento de enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. El peso de sus errores, de sus elecciones, parecía aplastar sus hombros. Pero una pregunta le atormentaba, quemando en su mente como un hierro al rojo vivo. «¿Dónde estaba Lucía?». «Dr. Hawkins», Rodríguez comenzó,
su voz calmada pero cargada de una autoridad innegable, necesitamos hablar sobre Lucía Méndez. Hizo una pausa, sus ojos moviéndose brevemente hacia Sofía antes de volver al rostro tenso de Benjamín. Tenemos información que puede arrojar luz sobre su desaparición. Benjamín sintió un nudo formarse en su estómago, una mezcla de miedo y culpa que amenazaba con ahogarle. Tragó saliva, intentando mantener la compostura. ¿Qué tipo de información?, preguntó, su voz sonando extrañamente ronca incluso para sus propios oídos. Rodríguez sacó una pequeña libreta del bolsillo, el gesto metódico contrastando con la gravedad de la situación. Hojeó algunas páginas antes de encontrar lo que buscaba. Un testigo informó haber visto a Lucía entrar en una furgoneta blanca la noche en que desapareció, dijo, sus ojos nunca dejando el rostro de Benjamín, observando cada reacción. La furgoneta pertenece a una clínica clandestina que realiza partos y otros tratamientos médicos para inmigrantes ilegales. Las palabras dejaron a Benjamín perplejo. Respiró hondo, agradecido por estar sosteniendo a Sofie, pues el peso de ella en sus brazos era lo único que le impedía derrumbarse. Imágenes de aquella noche lluviosa inundaron su mente, el callejón oscuro, los ojos suplicantes de Lucía, el sonido de sus propios pasos alejándose. Dios mío, murmuró, la realidad de la situación golpeándole con toda su fuerza. Debió ir allí después de que yo. Su voz falló, incapaz de completar la frase, la culpa pesando en cada palabra no dicha. ¿Después de que la abandonara? Rodríguez completó, su voz cargada de una mezcla de desaprobación y comprensión reticente. No era una acusación directa, pero las palabras cortaron a Benjamín como un cuchillo. Benjamín asintió silenciosamente, la culpa pesando sobre sus hombros como una capa de plomo. ¿Qué le pasó?, preguntó finalmente, su voz poco más que un susurro. Rodríguez soltó un largo suspiro, como si se estuviera preparando para dar malas noticias. La clínica fue cerrada por la policía la semana pasada, comenzó, su tono profesional apenas disimulando la gravedad de la situación. Encontramos registros de Lucía, pero ella no estaba allí. Hizo una pausa, como si reuniera coraje para continuar. Una enfermera nos contó algo perturbador. Benjamín sintió su corazón acelerarse, el miedo creciendo en su pecho como una ola helada. ¿Qué?, preguntó, casi sin aliento, temiendo la respuesta. Rodríguez miró directamente a los ojos de Benjamín, su expresión era una mezcla de compasión y determinación. Al parecer, hubo complicaciones en el parto, dijo suavemente. Lucía perdió mucha sangre. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia de muerte. Benjamín sintió el mundo girar a su alrededor, las paredes de su casa pareciendo cerrarse sobre él. ¿Murió?, preguntó, su voz temblando, apenas capaz de formar las palabras. No estamos seguros, Rodríguez respondió rápidamente, notando el pánico creciente en los ojos de Benjamín. La enfermera dijo que Lucía fue llevada a toda prisa a otro lugar, pero no sabe dónde. Sus ojos se volvieron de nuevo hacia Sofie, que se movió ligeramente en su sueño. Lo que sabemos es que logró dar a luz antes de ser trasladada. Benjamín sintió una ola de náuseas golpearle. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró para sí mismo. La culpa que le consumía desde aquella noche ahora parecía multiplicada por 1000. Detective, comenzó, su voz embargada por la emoción, necesito encontrarla. Necesito arreglar esto de alguna manera. Rodríguez le estudió por un momento, como si evaluara la sinceridad de sus palabras. Dr. Hawkins, dijo finalmente, hay algo más que debe saber. Esa clínica clandestina no es solo un negocio ilegal. Es parte de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Benjamín sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Qué quiere decir? Estamos lidiando con una organización criminal altamente sofisticada, Rodríguez explicó, bajando la voz como si temiera ser oído. No solo realizan partos ilegales. Hay evidencias de extorsión, tráfico de órganos, incluso venta de bebés en el mercado negro. El horror de la situación golpeó a Benjamín con toda su fuerza. Miró a Sofie, durmiendo pacíficamente en sus brazos, y sintió una ola de protección tan intensa que casi le dejó sin aliento. ¿Iban a vender a Sofie?, preguntó, apenas capaz de pronunciar las palabras. Rodríguez asintió gravemente. Es una posibilidad que no podemos descartar. Es el tipo de gente que nunca pierde. Necesitamos encontrar a Lucía. Ahora mismo, Benjamín interrumpió, una determinación feroz reemplazando el miedo en su voz. En ese momento, como si el universo quisiera añadir otra capa de complejidad a la situación ya caótica, sonó el timbre de nuevo. El sonido agudo e insistente hizo que Benjamín saltara, casi despertando a Sofie. Miró a Rodríguez, una pregunta silenciosa en sus ojos.
El detective asintió, su mano yendo instintivamente a la funda de su arma. Adelante, dijo, su voz tensa. Yo estoy aquí. Abrió la puerta lentamente, preparándose para lo peor. Para su sorpresa, allí estaba una joven mujer latina con ojos asustados, su cuerpo tenso. Miró nerviosamente por encima de su hombro antes de volverse hacia Benjamin. «¿Doctor Hawkins?», preguntó, su voz temblorosa. «Me llamo Alicia. Trabajaba en la clínica donde Lucía dio a luz». Benjamin y Rodríguez intercambiaron miradas sorprendidas, la tensión en el aire casi palpable. «Por favor, pase», dijo el médico, conduciéndola al interior con un gesto vacilante. Alicia entró, sus pasos cautelosos como los de un animal acorralado. Sus ojos se agrandaron al ver al detective, pero pareció relajarse un poco cuando Rodríguez mostró su placa. «Señorita Alicia», el detective comenzó, su voz suave pero firme, «¿tiene información sobre Lucía Méndez?». Alicia asintió, sentándose en el sofá con las manos temblando visiblemente. «No debería estar aquí», comenzó, su voz baja y cargada de miedo. «Pero Lucía me hizo prometer que cuidaría de su bebé si algo le pasaba». Benjamin sintió un escalofrío recorrer su columna. Miró a Sophie, aún dormida en sus brazos, y de vuelta a Alicia. «¿Sabe dónde está?», preguntó ansiosamente, apenas capaz de contener la urgencia en su voz. Alicia negó con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Después de las complicaciones, la llevaron a un hospital privado», explicó, su voz entrecortada por sollozos contenidos. «Al menos esa fue la información que nos dieron». Pero, dudó, como si las siguientes palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «¿Pero qué?». Rodríguez presionó suavemente, inclinándose hacia adelante en su silla. «Pero Lucía no estaba bien», Alicia finalmente dijo, las palabras saliendo en un torrente angustiado. «Perdió mucha sangre durante el parto. Hubo una hemorragia severa que no pudimos controlar con los recursos limitados que teníamos. Y entonces tuvo una parada cardíaca. Sollozó abiertamente ahora. No sé si sobrevivió, no sé a dónde la llevaron». Él se tambaleó ligeramente, agradecido por la presencia de Rodríguez, que rápidamente se movió para apoyarle. Sophie, sintiendo la agitación, comenzó a moverse inquieta en sus brazos. «¿Por qué nos está contando esto ahora?», Benjamin preguntó, su voz ronca de emoción. Alicia le miró, sus ojos una mezcla de miedo y determinación. «Porque la policía cerró la clínica y tengo miedo», admitió. Miró a Sophie, una sonrisa triste formándose en sus labios. «Y porque esta niña merece saber la verdad sobre su madre». Rodríguez se levantó, su postura profesional volviendo. «Alicia, necesitará venir a la comisaría para prestar una declaración formal», dijo, su tono gentil pero firme. «Podemos protegerla». Alicia asentía con reluctancia. En las semanas que siguieron, la búsqueda de Lucía se intensificó. Benjamin, atormentado por la culpa e impulsado por una necesidad casi desesperada de redención, utilizó todos sus contactos en el mundo médico para intentar rastrearla. Cada llamada telefónica, cada pista, cada susurro de información era seguido con una determinación feroz que sorprendía incluso al detective Rodríguez. La rutina de Benjamin se transformó en un torbellino de actividades frenéticas. Durante el día, recorría hospitales, clínicas clandestinas y refugios, siempre con Sophie a cuestas, como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Por la noche, se sumergía en pilas de registros médicos e informes policiales, sus ojos ardiendo de cansancio, pero negándose a rendirse. «La encontraremos», Sophie murmuraba todas las noches, mientras acunaba a la bebé para dormir. «Te lo prometo, traeremos a tu madre de vuelta». Fue en una tarde lluviosa, casi un mes después de la desaparición de Lucía, cuando Benjamin recibió una llamada que lo cambiaría todo. Estaba en casa, intentando hacer dormir a Sophie después de una mañana particularmente agitada, cuando sonó su móvil. El número era desconocido, y por un momento, consideró no contestar. Pero algo, instinto quizás, o el destino, le hizo aceptar la llamada. «¿Dr. Hawkins?». Una voz femenina, vacilante, sonó al otro lado de la línea. El corazón de Benjamin se aceleró, una extraña sensación de anticipación se extendió por su pecho. «Sí, ¿quién es?», respondió, su voz tensa de expectativa. «Soy la doctora Samantha Lee, del Hospital Memorial». Hubo una pausa, como si la mujer estuviera reuniendo coraje para continuar. «Creo que tengo información sobre Lucía Méndez». El mundo de Benjamin pareció congelarse. Sophie, sintiendo la súbita tensión en su cuerpo, comenzó a gimotear suavemente. La meció automáticamente,
su cerebro luchando por procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué sabe?, preguntó, apenas capaz de contener la urgencia en su voz. Su corazón martilleaba contra sus costillas, cada latido resonando en sus oídos. Hubo otro momento de vacilación antes de que la doctora Lee respondiera. «Está aquí». Las palabras cayeron como bombas, haciendo estallar la realidad de Benjamin en 1000 pedazos. La encontraron desmayada en un callejón y no tenía documentación. Ha estado en coma durante semanas, pero despertó esta mañana. Benjamin sintió que sus piernas flaqueaban. Se sentó pesadamente en el sillón más cercano, aún sosteniendo a Sophie firmemente contra su pecho. «¿Ella está bien?», logró preguntar, su voz no más que un susurro. «Se está recuperando», respondió la doctora Lee. «Aún débil, pero estable. Doctor Hawkins». Hizo una pausa, y Benjamin podría jurar que oyó una sonrisa en su voz. «Está preguntando por su bebé». Las palabras golpearon a Benjamin como un rayo. Lucía estaba viva, estaba despierta, y recordaba a Sophie. Lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por su rostro, cayendo silenciosamente. «Gracias», logró decir, su voz embargada por la emoción. «Gracias por avisarme. Estaremos allí lo antes posible». Mientras colgaba el teléfono, Benjamin miró a Sophie, que ahora le miraba con sus grandes ojos curiosos. «¿Has oído eso, pequeña?», dijo, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios. «Vamos a ver a tu madre». Con manos temblorosas, cogió a Sophie y se preparó para el encuentro que podría redefinir el destino de todos ellos. El peso de la niña en sus brazos, antes un recordatorio constante de su culpa, ahora parecía un ancla, manteniéndole firme mientras su mundo giraba a su alrededor. En ese momento, Benjamin supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La depresión que le había consumido durante tanto tiempo parecía una pesadilla lejana. Sophie había traído luz a su oscuridad, y ahora, con la perspectiva de reencontrarse con Lucía, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: esperanza. Benjamin sintió el peso del mundo sobre sus hombros mientras caminaba por los pasillos asépticos del Hospital Memorial, con Sophie en sus brazos. El olor característico a desinfectante y medicamentos, antes tan familiar y reconfortante, ahora parecía ahogarle. Cada paso le acercaba a un enfrentamiento que temía y anhelaba a partes iguales. Sus pensamientos eran un torbellino caótico. ¿Cómo reaccionaría Lucía al verle? ¿Le perdonaría por haberla abandonado aquella noche fatídica? ¿Y cómo podría siquiera empezar a explicar todo lo que había ocurrido desde entonces? Las preguntas se acumulaban en su mente, cada una más angustiosa que la anterior. Al llegar a la puerta de la habitación de Lucía, dudó, su corazón martilleando en el pecho con tanta fuerza que estaba seguro de que todos en el pasillo podían oírlo. La doctora Samantha Lee, una mujer de mediana edad con ojos amables enmarcados por gafas de montura fina, le esperaba. «Doctor Hawkins», le saludó con un gesto, su voz baja y compasiva. Sus ojos se movieron brevemente hacia Sophie antes de volver al rostro tenso de Benjamin. «Lucía está despierta, pero aún muy débil. Por favor, sea breve». Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus siguientes palabras. «Y prepárese, ha pasado por mucho». Benjamin asintió, incapaz de encontrar su voz. Tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el papel. Con una última mirada a Sophie, entró en la habitación. El suave sonido del monitor cardíaco llenó sus oídos en cuanto cruzó el umbral. La habitación estaba parcialmente a oscuras, las cortinas cerradas dejando entrar solo una franja de luz del sol de la tarde. Y allí, en la cama del hospital, estaba Lucía. Estaba tumbada, pálida y frágil, pareciendo aún más pequeña bajo las sábanas blancas del hospital. Tubos y cables la conectaban a varias máquinas, testigos silenciosos de su lucha por la vida. Pero sus ojos estaban abiertos, y se iluminaron al ver al bebé en los brazos de Benjamin. «Mi hija», susurró, su voz ronca por el desuso. Lágrimas comenzaron a rodar por su rostro demacrado, creando senderos brillantes en su piel pálida. El sonido de su voz, tan débil y aún así cargada de amor, fue como una puñalada en el corazón de Benjamin. Toda la culpa, todo el arrepentimiento que había cargado durante las últimas semanas amenazó con ahogarle en ese momento. «Lucía», Benjamin comenzó, su voz embargada. Dio un paso vacilante hacia la cama, sintiendo el peso de sus acciones más que nunca. «Lo siento mucho. Ni siquiera puedo empezar a explicar lo que pasó aquella noche. No estaba bien, estaba luchando contra algo que apenas entendía». Ella le miró, sus ojos, una mezcla de emociones que Benjamin no pudo descifrar completamente. Había dolor, ciertamente, confusión. Pero también había algo más,
algo que se asemejaba al alivio, quizás incluso al perdón. «Has cuidado de ella», Lucía dijo suavemente, sus ojos nunca dejando a la pequeña Sophie dormida en los brazos de Benjamín. «Sí», respondió, acercándose a la cama. El nudo en su garganta parecía crecer con cada paso. «Su nombre es Sophie». Lucía extendió los brazos temblorosos, y Benjamín colocó suavemente al bebé en su regazo. El momento era tan tierno, tan cargado de emoción, que sintió lágrimas en sus propios ojos. Sophie, como si sintiera la presencia de su madre, abrió los ojos lentamente, parpadeando somnolienta. Por un largo momento, madre e hija se miraron, reconociéndose en un nivel que iba más allá de las palabras. Lucía trazó suavemente el contorno del rostro de Sophie con un dedo tembloroso, como si quisiera memorizar cada detalle. «Es perfecta», Lucía susurró, su voz embargada por la emoción. Benjamín observó la escena, sintiéndose a la vez intruso y parte integral de aquel momento. Quería decir algo, explicarse, implorar perdón. Pero las palabras parecían inadecuadas ante la magnitud del momento. «Doctor Hawkins», Lucía dijo tras un momento de silencio, sus ojos finalmente volviéndose hacia él. Su voz era calmada, pero cargaba un peso que hizo que Benjamín contuviera la respiración. «¿Qué ocurre ahora?». La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Benjamín sabía que su respuesta podría cambiar el curso de sus vidas para siempre. Respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Ahora», dijo, reuniendo todo el coraje que poseía, «ahora hago lo correcto. Voy a ayudaros a ti y a Sophie. Utilizaré todos mis recursos para asegurarme de que las dos estéis bien y seguras». Lucía le estudió durante un largo momento, sus ojos sondeando los de él como si buscaran la verdad en sus profundidades. Finalmente, asintió lentamente. «Gracias», murmuró, su voz cargada de emoción. Benjamín sintió una ola de alivio recorrer su cuerpo. No era perdón, no aún, pero era un comienzo. Un primer paso que sabía que sería largo y difícil. «Descansa ahora», dijo suavemente, notando el cansancio en los ojos de Lucía. «Volveré mañana, y podremos hablar más». Mientras se preparaba para salir, Benjamín miró una vez más a madre e hija. Lucía se había quedado dormida, Sophie acurrucada segura en sus brazos. La escena era de una paz que contrastaba fuertemente con el tumulto de las últimas semanas. En los días que siguieron, Benjamín se sumergió en un torbellino de actividades. Contrató a los mejores abogados de inmigración para ayudar a Lucía a regularizar su situación, una tarea que resultó compleja y llena de obstáculos burocráticos. Cada formulario rellenado, cada documento traducido, era un paso hacia un futuro más seguro para Lucía y Sophie. Paralelamente, Benjamín utilizó sus conexiones en el mundo médico para asegurarse de que Lucía recibiera el mejor tratamiento posible. Pasó horas discutiendo su caso con especialistas, investigando las mejores opciones de rehabilitación, determinado a ayudarla a recuperar completamente su salud. «Doctor Hawkins», dijo la doctora Lee durante una de esas consultas, «debo admitir que estoy impresionada con su compromiso. No es común ver a un médico tan dedicado a un solo caso». Benjamín sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió, su voz baja. «Tengo mucho que compensar». Mientras tanto, comenzó a buscar un piso donde madre e hija pudieran vivir con seguridad tras el alta hospitalaria de Lucía. Recorrió barrios seguros y accesibles, determinado a encontrar un lugar que pudiera convertirse en un verdadero hogar para ellas. El detective Rodríguez, impresionado por el cambio de actitud de Benjamín, decidió no presentar cargos contra él. «Está haciendo lo correcto ahora», dijo durante una de sus visitas al hospital. «Eso cuenta para algo». Sin embargo, la investigación sobre la clínica clandestina continuaba, con Alicia proporcionando información crucial que ayudaba a desmantelar una red de explotación de inmigrantes ilegales. Mientras Lucía se recuperaba, Benjamín pasaba horas en el hospital, conversando y haciéndole compañía. Al principio, sus interacciones eran tensas, cargadas de culpa no expresada y perdón no solicitado. Pero lentamente, a medida que los días se convertían en semanas, una frágil amistad comenzó a formarse entre ellos. «¿Por qué estás haciendo todo esto?», Lucía preguntó una tarde, mientras observaba a Benjamín cambiar el pañal de Sophie con una habilidad recién adquirida. Benjamín hizo una pausa, sus manos congelándose sobre el bebé. Miró a Lucía, viendo no una acusación en sus ojos, sino una curiosidad genuina. «Porque es lo correcto», respondió finalmente. «Y porque quiero ser una mejor persona. Para Sophie, para ti y para mí mismo». Lucía asintió lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios.
Lo estás consiguiendo, dijo suavemente. Un mes después del reencuentro en el hospital, Lucía finalmente recibió el alta. Benjamin las llevó al nuevo piso que había alquilado para ellas, totalmente amueblado y abastecido con todo lo que un bebé podría necesitar. Al abrir la puerta, Lucía jadeó, sus ojos abriéndose de par en par al ver el espacio acogedor. Las paredes eran de un suave tono amarillo, creando una atmósfera cálida y acogedora. Había una cuna de madera en la habitación principal, decorada con muebles coloridos, y un sillón cómodo para la lactancia. La cocina estaba totalmente equipada, y la nevera, abastecida con alimentos saludables. No sé cómo agradecerte, Lucía dijo, mirando maravillada el espacio a su alrededor. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Benjamin negó con la cabeza, una sonrisa tímida en sus labios. No tienes que agradecerme. Aquella noche, después de asegurarse de que Lucía y Sophie estaban cómodas y seguras en su nuevo hogar, Benjamin volvió a su propia casa. El contraste entre el calor del piso que acababa de dejar y el frío de su mansión vacía le golpeó con un dolor profundo. Sentado en su despacho, cogió un bolígrafo y comenzó a escribir su carta de dimisión del hospital. Las palabras fluían fácilmente, como si hubieran estado esperando para ser escritas desde hacía mucho tiempo. Tras una cuidadosa consideración, escribió: he decidido que es hora de alejarme de la práctica médica tradicional. Los recientes acontecimientos me han hecho reevaluar mis prioridades y me he dado cuenta de que puedo hacer más bien de otras maneras. Sabía que el camino por delante sería difícil. Su reputación estaba manchada, su carrera hecha añicos. Los susurros y miradas de desaprobación de sus colegas le seguirían durante mucho tiempo. Pero por primera vez en años, Benjamin Hawkins se sentía verdaderamente vivo. Había redescubierto el propósito que le llevó a la medicina en primer lugar: ayudar a las personas, salvar vidas. No a través de costosas cirugías en hospitales de lujo, sino en el arduo y a menudo no reconocido trabajo de cuidar a los más vulnerables. Mirando por la ventana a la ciudad que nunca duerme, Benjamin hizo una promesa silenciosa a sí mismo, a Lucía y a Sophie. Sería el hombre que debería haber sido aquella noche lluviosa. Y quizás, solo quizás, en ese proceso de redención, finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Con un profundo suspiro, firmó la carta de dimisión. Era el final de un capítulo, pero el comienzo de otro. Benjamin, utilizando sus conocimientos médicos y sus recursos, empezó a trabajar con una ONG local que ofrecía atención sanitaria a inmigrantes ilegales y personas sin hogar. Dr. Hawkins, dijo María, la coordinadora de la ONG, tras una larga noche atendiendo pacientes en una clínica improvisada. No se hace idea de la diferencia que está marcando aquí. Benjamin sonrió, cansado pero satisfecho. Créame, estoy ganando mucho más de lo que estoy dando. Mientras tanto, Lucía hacía progresos notables. Con la ayuda de Benjamin, logró regularizar su situación en el país e incluso matricularse en un curso de enfermería. Quiero poder ayudar a otras personas, le explicó a Benjamin durante una visita. Sophie, cómoda en su carrito, se entretenía con un juguete de colores que bailaba suavemente frente a ella. Quiero que Sophie crezca orgullosa de su madre. Benjamin sintió una ola de admiración por ella. Ya tiene todos los motivos para estar orgullosa. Eres increíble. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo, y por un momento, un silencio cargado flotó entre ellos. Lucía le miró, sorprendida, y Benjamin sintió que su rostro se acaloraba. Yo quiero decir, tartamudeó, pero Lucía le interrumpió con una sonrisa amable. Gracias por todo, dijo suavemente, poniendo su mano sobre la de él. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Benjamin se vio cada vez más involucrado en la vida de Lucía y Sophie. Estuvo allí para el primer diente de Sophie, para sus primeros pasos, para sus primeras palabras. Estuvo allí cuando Lucía recibió sus primeras notas en el curso de enfermería, celebrando cada logro como si fuera suyo propio. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos se diera cuenta exactamente de cuándo, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Las miradas duraban un poco más, los toques casuales hacían que sus corazones se aceleraran, y las conversaciones nocturnas se alargaban durante horas. Fue durante un relajado almuerzo dominical en casa de Benjamin, poco más de un año después de aquella fatídica noche lluviosa, cuando Benjamin finalmente encontró el coraje para expresar lo que había estado sintiendo durante meses. Lucía, comenzó, su voz temblando ligeramente, sé que empecé este viaje intentando corregir un terrible error. Pero a lo largo del camino, me di cuenta de algo. Me he enamorado de ti y de Sophie. Lucía le miró, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas.
Por un momento agonizante, Benjamin temió haber cometido otro terrible error. Pero entonces, lentamente, una sonrisa iluminó el rostro de ella. Todo tu cuidado por mi hija y por mí, siempre tan atento, eres una persona extraordinaria. Con una leve sonrisa en los labios concluyó, yo también me he enamorado de ti. Aquella tarde, mientras se abrazaban, con el sonido de Sophie jugando en el salón, Benjamin sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante aún estaría lleno de desafíos. Había mucho que resolver, mucho que discutir. Pero allí, en ese momento, finalmente sintió que estaba exactamente donde debía estar. Había encontrado no solo redención, sino también amor, familia y un propósito verdadero. Déjame un comentario diciendo qué te ha parecido este vídeo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal.